Bienvenidos a Conclusión Internacional. En múltiples oportunidades hemos analizado a Venezuela, a Colombia, a Brasil, también a Chile. Pero hoy analizaremos un poco el discurso del gobierno en torno a su proyección internacional. Al mismo tiempo, se ha confirmado la visita del Papa Francisco a Colombia, lo que ratifica también que Argentina se encuentra afuera de la agenda internacional del Vaticano para América Latina. Analizaremos por qué se da ese enfriamiento en las relaciones bilaterales entre ambos jefes de Estado, Francisco y Mauricio Macri. Para ello tenemos acá a dos analistas políticos y periodistas, nada más y nada menos que Antonio Batemarco y Juan Yanni de Página 12. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Empezamos con vos, Juan. ¿Cómo no? Hay en el discurso del gobierno una mirada, si se quiere decir, un poquito favorable o benevolente con la globalización. Sin embargo, un reciente informe ha demostrado que Argentina, al igual que Uruguay, son en sus sociedades las que menos favorables ven la globalización y la apertura internacional. Algo que podría contrastar con el discurso, en este caso del presidente Macri, en su proyección internacional y en la mirada que está en el mundo, como un mundo con oportunidades más que como amenazas. ¿Por qué crees que se da eso? Bueno, yo creo por empezar que Macri construye su identidad geopolítica, digamos, en contraste con el kirchnerismo, claramente, por la lógica de construcción de su fuerza, por la competencia electoral, por el núcleo de valores de la mayor parte de sus dirigentes principales. Si hay una historia ideológica y un posicionamiento político que lleva a un determinado diagnóstico de la situación en la cual se encontraba la Argentina, supuestamente, cuando Macri gana las elecciones. Que es la idea, digamos, dos ideas. Primero, la idea del aislamiento, si la Argentina estaría supuestamente aislada de aquellas naciones prósperas que dirigen el mundo en un buen sentido, Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera. Y ligado con eso, el vínculo de Argentina con el eje del mal. Irán, Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Como contraste, digamos, la América bolivariana, ¿no? Entonces Macri gana las elecciones, es decir, ese discurso geopolítico tiene algún éxito, ¿no? No es la razón principal por la cual ganó, pero efectivamente contribuyó a reforzar su identidad en esa dirección y por lo tanto toda su política internacional va intentando refrendar ese diagnóstico. Es más, el dato más saliente que acaba de ocurrir es que una de las razones, ya todo el mundo lo dice, de la renuncia de la canciller Malcorra es que Malcorra tenía una posición respecto de Venezuela mucho más tenue que la de Macri, que aspiraba a una mayor radicalización del aislamiento de Venezuela que la canciller no estaba dispuesta a llevar adelante. Entonces me parece que uno de los datos centrales, me parece a mí, de la construcción de la identidad del macrismo es su política internacional y donde más nítidamente se ve, me parece a mí, la diferencia con el kirchnerismo, que fue en otra dirección. Después podemos discutir las características, el éxito, las dificultades, pero me parece que hay un contraste muy claro entre cómo se piensa la Argentina en el mundo hasta el 2015 y cómo se piensa a partir de ahora. Antonio, te pregunto, decía en este caso Juan, hay una especie de lógica en contra del kirchnerismo en la política internacional y parece ser que también se confirma esto con Venezuela, ¿no? Mientras que el gobierno ha elegido como combatiente, como desafiante al kirchnerismo en las elecciones nacionales, parece haber elegido como flanco de batalla discursiva a nivel internacional a Venezuela. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que al gobierno nacional, al gobierno macrista, le sirve polarizar la cuestión, ¿no? Como para identificar un otro, si uno quiere hablar en términos antropológicos, con el cual combatir, ¿no? Aplicando un poco la famosa teoría del enemigo-enemigo que la aplican no solamente los populismos, ¿no? A pesar de que muchos digan lo contrario. Me parece que eso es lo que le sirve al gobierno nacional y hace este análisis. Nosotros evitamos llegar al caos que podría haber sido Venezuela. Uno lo ve en las redes sociales, los dirigentes del PRO, los militantes del PRO ponen esto. Gracias a Macri hoy no somos Venezuela, ¿no? Me parece que esa es un poco la imagen que quiere ser utilizada por parte del gobierno nacional en funciones. Ahora, en el caso de Uruguay y Chile, ya en el 2014-2015, parecía haber una especie de abandono con respecto a Venezuela. Estamos hablando de ex aliados de Venezuela, como nueva mayoría en Chile y el Frente Amplio Uruguayo, en este caso en Uruguay. Sin embargo, en este caso el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia tenía una mirada benevolente o continuaba con una mirada benevolente para con Venezuela. ¿Esto es un error o se confirma incluso hasta el día de hoy? Y yo creo que habría que insertar eso en un contexto más general. Yo creo que, a ver, la primera década del siglo XXI es una década marcada en América Latina por un conjunto de gobiernos
que vamos a llamar muy genéricamente críticos del neoliberalismo, con matices. No es lo mismo Bachelet que Chávez, no es lo mismo Tabaré Vázquez que Rafael Correa, ni Kirchner, digamos, que Evo Morales. Sin embargo, hay una especie de talante común, que es la crítica digamos, la globalización neoliberal en la edad de los 90. Entonces, eso fue lo que marcó el ritmo político de la América Latina en el siglo, la primera década del siglo XXI. Ese ciclo está en crisis, evidentemente, porque en Venezuela hay dificultades, el kirchnerismo perdió las elecciones, Evo Morales no ganó su plebiscito para poder continuar un cuarto mandato. Entonces, evidentemente hay una situación de debilitamiento de ese avance crítico del neoliberalismo y la aparición de un conjunto de referencias que vendrían justamente a reponer algunas ideas de los 90. Bueno, Macri en Argentina, Piñera en Chile tiene buenas chances de ganar nuevamente las elecciones. Entonces, hay un nuevo clima, me parece, yo creo que negativo, pero en definitiva es lo que está ocurriendo para América Latina en estos últimos años. Entonces eso evidentemente cambia drásticamente la geopolítica de cada país, ¿no? Independientemente de que el caso de Venezuela tiene una característica muy particular. ¿Por qué? Pues es una sociedad muy polarizada, al borde de la guerra civil, producto además de una situación económica especialmente difícil. ¿Por qué? Por la baja drástica de los precios del petróleo. Entonces, esta es una situación de mucha tensión política, como no hay en ningún país de América Latina, ni siquiera en Argentina, que hay bastante, y de una crisis económico-social muy fuerte. Entonces, eso como que radicaliza todas las posiciones. Pero yo creo que lo más importante, más allá del caso de Venezuela, es que hay un cambio del clima cultural de América Latina, y eso evidentemente influye en la posición que cada país toma respecto a este nuevo momento que vive América Latina, ¿no? Vos mencionaste Piñera. Piñera decía, bueno, de la misma manera en que nosotros desde la centroderecha reconocemos que Pinochet fue una dictadura, muchos sectores de la centroizquierda no reconocen a Cuba y a Venezuela como una dictadura. ¿Coincidís con esa sentencia? Bueno, es un tema que tiene distintas aristas. Por ejemplo, el caso de Piñera es interesante, porque el caso de Piñera, no me refiero tanto ahora, sino cuando Piñera ganó las elecciones la primera vez, él construye su identidad. Piñera es un hombre de derecha, ¿no? Un hombre que fue un sostén del pinochetismo, etcétera. Sin embargo, y que se autodefine como derecha, algo que no sucede no pasa acá en Argentina. Pero de todas maneras es uno de los primeros dirigentes de la derecha que, por decirlo así, abjura de la herencia pinochetista, cosa que no toda la derecha hace en Chile todavía. Entonces, me parece que es una persona que intentó desde la derecha construir una visión un poco más moderada, más amplia, más inclusiva en Chile, y por eso ganó las elecciones y por eso puede volverse a ganar ahora en el próximo turno, ¿no? Entonces, me parece que es interesante trabajar sobre los matices de cada identidad política, inclusive la de estas experiencias de centro-derecha que están volviendo a tener cierta hegemonía en el continente. Y en el caso de la experiencia de Chile, de Cuba y de Venezuela, bueno, sabemos que allí hay evidentemente posiciones políticas muy encontradas, ¿no? Venezuela una dictadura no es, porque es un gobierno que surge de reiteradas elecciones por el voto popular. Puede haber ciertos rasgos autoritarios de funcionamiento del sistema político, pero no es una dictadura de ninguna manera. Y en el caso de Cuba, es una sociedad respecto del cual su gobierno tiene un fuerte nivel de consenso social, lo vimos cuando murió Fidel Castro. Ahora, es un sistema de partido único, que efectivamente es un sistema que no puede continuar, no puede haber un sistema político de partido único por 60 años. Entonces, evidentemente, tanto Maduro en Venezuela como el castrismo en Cuba, algunas cosas tendrán que hacer para mejorar la situación interna de sus países, ¿no? Venezuela, en este caso, dice, no es una dictadura. ¿Vos qué mirada tenés con respecto a esa sentencia? Yo creo que luego de los procesos de las dictaduras militares, ¿no?, en los años 70, 80, en algún punto, luego de esa experiencia me parece que quedó muy clara en la sociedad civil latinoamericana, si uno quiere, la idea de que la democracia es el mejor sistema que tenemos, ¿no?, con todo aquello malo, todo aquello perfectible, pero es el mejor sistema que tenemos, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno habla de Cuba, como bien mencionaba Juan, o pasa con Venezuela, ¿no? Hoy por hoy la democracia es el sistema que está asentado. Inclusive cuando uno define, yo no soy muy afecto a los términos derecha o izquierda porque me parecen por allí propios de otras latitudes, y cuando se los baja a Latinoamérica, que tiene cuestiones particulares, por allí hacen aguas. Pero para definir de alguna manera, un gobierno de un carácter, si uno quisiera, conservador, como el de Mauricio Macri, incluso se ha adaptado a esta idea de que la democracia es el único sistema y por ende ha ganado las elecciones. Nadie puede cuestionarle legitimidad al gobierno de Mauricio Macri porque
ganó las elecciones, ¿no? ¿Maduro se adapta a ese sistema? Me parece que Maduro, al igual que Cuba, son como, islas que quedan de algo que no termina de morir, pero tampoco termina de nacer, ¿no? Como pasa con todas las transiciones políticas. Incluso estos populismos a los cuales él hacía referencia, o estos gobiernos más populares, ¿no? Como el kirchnerismo, como el Bachelet, como Lula en su momento, estos gobiernos más populares se han adaptado a la idea de la democracia, ¿no? Y más allá de alguno que otro rasgo autoritario, ¿no? Pero me parece que Venezuela hoy por hoy es visto como algo viejo, como algo perimido, en cualquier caso, y que además un régimen que ha evolucionado de tal manera que para muchos está de alguna manera derribando todo lo bueno que se había construido con el chavismo original, que muchos lo comparan hasta con el propio peronismo histórico, ¿no? Por definir de alguna manera. Pregunto esto porque la Organización de Estados Americanos, en este caso Luis Almagro, ha dicho incluso que renunciaría a su puesto si se empiezan a liberar a presos políticos, en este caso la dictadura venezolana. Sin embargo, creo que no se mira con similares ojos a Brasil. Brasil parecería ser que no es una dictadura, que es un Estado de Derecho. ¿Cuál es la situación de Brasil? Porque veo que en el caso de Maduro es fuerte la condena internacional respecto de la dictadura venezolana, y no así con Brasil, que sí permanece casi silenciado. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión básica. La OEA es un organismo internacional fuertemente influido por los Estados Unidos, eso lo sabemos desde siempre. Entonces su lógica decisoria tiene que ver con Estados Unidos y sus intereses. Y Estados Unidos, con independencia de determinadas críticas que uno puede hacerle a Venezuela, claramente le molesta a Venezuela no por sus defectos, porque como bien decía Antonio, no tengamos la foto de Venezuela de hoy, es decir, la crisis y el liderazgo de Maduro, el problema político. Chávez hizo grandes transformaciones sociales, yo diría hasta más profunda que era el primer peronismo, porque la sociedad venezolana era aún más desigual que era el peronismo del 45. Entonces, fueron un conjunto de gobiernos que cambiaron mucho para bien a Venezuela. Y en otras cosas, yo diría que no, porque efectivamente que hoy Venezuela siga dependiendo del petróleo para su macroeconomía es un problema. Es un problema que solo se puede endilgar al propio gobierno de Venezuela. Parecido a lo que le pasa a Argentina. Yo siempre ahí comparo, digamos, si en algo el kirchnerismo se parece al modelo venezolano, y diría a la mayor parte de América Latina, es que no transformaron su estructura productiva. Entonces siguen siendo países que siguen dependiendo de un ingreso primario. Entonces, eso, en el caso de Venezuela, ¿por qué eclosionó? Porque es una economía que depende mucho del petróleo, y el petróleo bajó muchísimo de precio, como no pasó con la soja. Entonces, eso es lo que explica en gran medida la situación explosiva de Venezuela. Entonces, cuidado cuando uno intenta ver esos procesos por lo que dice la OEA, que como bien vos señalás, en una situación como la de Brasil, que es un escándalo, es un presidente que llega a partir de una especie de golpe palaciego, por donde se lo mire, imputado de corrupción, etcétera. Bueno, sin embargo, no hay una misma preocupación. Bueno, fíjate lo que pasa con Macri. Macri es el primer presidente latinoamericano que saluda y festeja la asunción de Temer. Y ¿no? El único que tiene la fotografía con Temer, ¿no? Bueno, rápidamente se terminó el populismo de Dilma, apareció este señor Temer. Entonces, bueno, efectivamente hay que tener un mismo parámetro para medir situaciones, ¿no? Y eso no es lo que está ocurriendo, me parece. Yo creo que hay una idea muy vigente, quizás coincida con esto, Juan, en las clases medias latinoamericanas sobre el tema corrupción. La corrupción como aquello deleznable, aquello a erradicar de la faz de la tierra, que relacionan directamente con los regímenes populares, ¿no? Así tenga un pequeño atisbo de popular, ya lo tildan de corrupto, ¿no? De esta cuestión de que incluso haciendo bien se roba, ¿no? Robar para hacer bien, como dirían los propios macristas. Yo creo que esta cuestión es fundamental. Esta cuestión actuó, por ejemplo, en el pensamiento colectivo para que termine ganando Macri. De alguna manera generó el caldo de cultivo para que suceda lo que pasó en Brasil, la corrupción, que era lo que decían los medios, la corrupción, y las clases medias, los sectores medios, esa burguesía hasta en muchos casos venida a menos, ve a la corrupción como algo fundamental a erradicar del sistema político. Esa me parece que es otra de las ideas, al igual que la idea de la democracia, más afianzadas en Latinoamérica. Hoy está fuera de discusión que hay que erradicar la corrupción y de que la democracia es el único sistema vigente. Y eso se ve muchísimo también en este caso con Brasil. Tenemos atrás nada más y nada menos que a un discurso, en este caso del Papa Francisco, y hablamos de Venezuela y hablamos también de Cuba.
dos países donde la intervención, en este caso papal, es bastante fuerte. Una que se mantiene en proceso, como es la de Venezuela, y una que tuvo éxito cuando estaba la presidencia de Obama, en este caso con el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos a ver un informe, en este caso del Papa Francisco, y un enfriamiento de las relaciones bilaterales, nada más y nada menos que con su patria, Argentina. Ya volvemos. El Papa Francisco recibió al presidente colombiano Juan Manuel Santos y convocó también al senador Álvaro Uribe del Centro Democrático para así buscar unificar criterios por la paz en Colombia. El presidente Santos insiste en un acuerdo nacional para refrendar la paz, mientras que Uribe rechaza el texto de los acuerdos pese a la incorporación de modificaciones exigidas por la oposición, lo que demuestra a las claras las intenciones del expresidente Uribe de dilatar todo el proceso de paz en Colombia. Ahí vimos en este caso el informe de las relaciones bilaterales y un poco el enfriamiento. Decía Francisco que no podrá venir a la Argentina, y un dato no menor, que en el canal de YouTube del canal de Vaticano, el oficial en español, el único que se menciona en particular con un país es nada más y nada menos que el de Argentina. En este caso Francisco ha optado por comunicarse con los argentinos para decirle que vendrá a Colombia, visitará en varias oportunidades América Latina, pero este año no va a poder ser con Argentina. Algunos sostienen que no se quiere sacar la foto con el presidente Macri, ni quiere que se utilice su imagen de algún punto de vista gestionando positivamente su visita al país, y que aparezca quizás favorecido uno u otro bando. ¿Qué mirada tenés con respecto a esas relaciones entre Francisco y Macri? Y bueno, tiene distintas aristas, ¿no? La primera, que el Papa sea argentino en un punto es una desventaja. ¿Qué quiero decir? Efectivamente, el Papa tiene que ser muy cuidadoso, como Papa argentino, respecto de cómo ubicarse en la situación interna del país. Ese problema no lo tiene en Colombia, por razones muy obvias, ¿no? Entonces hay un cierto recato que me parece razonable respecto de su condición de argentino, con una historia, por otra parte, que todos a esta altura conocemos, de él, cuando era Bergoglio y no Francisco. Entonces, eso lo lleva a tener cierto cuidado, que es como esperable, como criterio general. Por otra parte, me parece que él es consciente que la Argentina está en una fuerte polarización política y teme que en esa polarización le quede como engrampado, ¿no? Y por tanto también toma con mucha prudencia su involucración en la situación argentina. Y tercero, está también lo que vos decís. Yo creo que Francisco no tiene ninguna simpatía por Mauricio Macri, ¿no? Por razones, por muchas razones, y una de ellas es que por formación ideológica, por historia personal, y bueno, y también por lo que uno podría llamar el pensamiento social de la Iglesia, que excede a Francisco, ¿no? Que es un pensamiento comunitarista, crítico del capitalismo salvaje. Bueno, todo ese conjunto de elementos evidentemente no tienen nada que ver con la ideología profunda del macrismo. Y un discurso que se ha pronunciado a nivel internacional con sus críticas a las políticas económicas neoliberales. Yo creo, yo no me refiero al aspecto, porque yo digo, el Papa tiene como dos caras, ¿no? Una cara que yo llamaría la moral cultural, más bien conservadora, que no tiene mucha diferencia con la Iglesia oficial, y otra la económico-social, que yo diría está a la izquierda del mundo, para decirlo rápidamente. Es decir, la perspectiva que tiene Francisco de la situación, digamos, del capitalismo, de los trabajadores, es una posición que hoy está ubicada, digamos, es un líder de la izquierda, como decía Antonio, entre comillas, para que nos entendamos, ¿no? En el sentido, es muy crítica de ciertos rasgos del sistema económico mundial, y cuesta encontrar otro líder con predicamento internacional que le haga sombra, ya no en la relevancia de su figura, sino en lo programático, ¿no? En lo doctrinario. Y eso, evidentemente, si él, imagínense ustedes, viene Francisco y dice eso en Argentina, por más que no lo explicite, claramente va a contrastar con lo que está ocurriendo. Es otro el impacto. Veíamos también en el informe que hubo gestos, en este caso de Francisco, bastante fuerte, rechazando algunas donaciones que hiciera el presidente Macri con la Fundación Escola, y también hubo rechazos a algunas donaciones del gobernador Lifchit a, en este caso, la iglesia de Rafaela. ¿Por qué pensás que se dan estos gestos, y si crees que es una manera de decir, bueno, la política
o lo que es de Dios para Dios, lo que es del César para César? ¿Hay una división ahí en lo que está haciendo Francisco o es otro tipo de mensaje? Yo creo que dos cuestiones. En algún punto tiene que ver con esto último que vos decías, que Francisco, él se entiende como papa para toda la Grey católica, ¿no? A nivel macro, ¿no? Por más que sea argentino, hable en español, tenga rasgos culturales argentinos, evidentemente él es papa para toda la Grey católica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para analizar un poco lo que es el macrismo, el PRO y en algún punto también el gobierno provincial, que quizás cambie un poco en el costado ideológico, pero que en definitiva terminan adscribiendo al liberalismo, ¿no? En algún punto. Yo creo que el republicanismo al que tanto alude el gobierno nacional, ya desde su alumbramiento, ¿no? Pero que es propuesta republicana. Por ejemplo, ese republicanismo es un republicanismo liberal, que de por sí ya tiende hacia la secularización, ¿no? Hacia una comunidad más integradora, ¿no? Allí lo tenemos al rabino Bergman. ¿Cuál es la imagen que se da por parte del gobierno nacional? Acá todos pueden participar de la Argentina, evidentemente, diferente a un republicanismo que quizás solamente estuvo en los libros de los pensadores de los años 30 del siglo XX, un republicanismo, si uno quisiera, más conservador o más católico, ¿no? Ese es el republicanismo partidocrático liberal al que ascribe el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que eso es fundamental para entender su pensamiento. Por ende, un gobierno que tiene ese pensamiento se va a llevar de bruces por allí con un pensamiento más, si uno quiere, ultramontano, como el de Francisco, porque a ver, Francisco, así como, y salvando distancias, ¿no? A alguno no le va a gustar esta comparación, pero así como no se puede hablar, por ejemplo, del peronismo, de los grandes movimientos, inclusive del radicalismo en su etapa primigenia, como de izquierda o de derecha, lo mismo tampoco se puede hablar del catolicismo, y en este caso de un catolicismo con sentido popular como el que habla Francisco, porque, a ver, Francisco, que es de izquierda cuando alude a lo social, cuando alude a las desigualdades propias de este sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, y es de derecha cuando habla en contra del aborto y cuando se refiere por allí en algún otro sentido a la cuestión de la diversidad sexual o de la homosexualidad. Me parece que Francisco es como ese ser argentino que tiene un poco de todo, ¿no? Es una mezcla, es muchas cosas. Francisco, como de alguna manera, es muchas cosas del catolicismo que ha influido y sobremanera en la historia argentina. Pero me parece que son cuestiones a dilucidar. Un republicanismo liberal en el pensamiento, también liberal en materia económica, que se opone de por sí al estatismo, todo aquello que tenga valor a Estado. Por eso el tema del recorte de las cuestiones estatales por parte para la gente necesitada, para los desposeídos, y que esto se enfrenta directamente a un pensamiento del Papa que tiene que ver con otra cosa, con la inclusión, con una comunidad, hablando en términos justicialistas, una comunidad mucho más organizada, pero que se incluya a los sectores desposeídos, siempre obviamente con un contenido cristiano. Hace rato Antonio hablaba de que no existe este clivaje que es, o por lo menos es bastante antiguo, el de izquierdas y derecha. Muchos, sin embargo, han mirado a Francisco como quizás un poco el análisis que vos hacías, ¿no? Un dirigente de la Iglesia más cercano hacia las posturas de centro-izquierda, izquierda dentro de la curia católica. Ahora, dentro de poquito, se vienen las elecciones de Chile, otro de los países que resuena la llegada de Francisco para el 2018, y se espera, o por lo menos así lo parecen mostrar las encuestas, que Piñera va a ganar, en este caso Chile, lo cual, dentro del viejo clivaje de izquierda y derecha, daría a pensar que estaríamos ante un giro a la derecha en América Latina. ¿Coincidís con esa mirada o crees también que estos clivajes no pueden ser reproducidos ni a Francisco ni a la geopolítica latinoamericana? Sí, son palabras, ¿no? Son palabras que uno a veces dice sintéticamente para expresar una complejidad. Yo diría, si queremos ubicarlo saliendo de ese binarismo izquierda-derecha, uno sí podría decir que América Latina en general, porque hubo excepciones, por ejemplo Colombia, por ejemplo México, fueron países donde gobernaron elencos que tenían una visión muy crítica de la herencia neoliberal de los 90, digámoslo así. Eso se expresó como nacionalismo popular en Argentina, por ejemplo, se expresó como progresismo en Chile, con Bachelet, se expresó como guevarismo
en el caso de Morales, que él proviene del guevarismo, de un partido guevarista. Entonces, el guevarismo, nacionalismo popular, progresismo socialdemócrata, ahí ideológicamente eso es muy diverso. Ahora, había un tronco común, que es la visión crítica de la herencia neoliberal de los 90. Entonces, me parece que estamos en un momento de reflujo de eso, y de reaparición de gobiernos que yo diría ven con cierta nostalgia. Nada vuelve igual. Es decir, yo digo, uno puede comparar rápidamente a macrismo con el menemismo. No, hay diferencias, esto excede la conversación de hoy, pero sí está claro que hay el retorno de ciertos gobiernos que están reponiendo ideas que escuchamos en los 90. Bueno, las obvias, la felicización laboral, el volver al mundo, son palabras que ya escuchamos dichas de otra manera, pero sabemos qué significan. Entonces, eso está ocurriendo. Y me parece que en el terreno económico-social el Papa no simpatiza con eso. Tiene una visión, insisto, tiene que ver incluso con visiones ideológicas que lo exceden, que tiene que ver con la historia de la Iglesia. Que cuando surge la doctrina social de la Iglesia, surge en un momento muy particular, que ¿cuál era? El momento de instalación de las desigualdades del capitalismo para evitar que esas desigualdades fueran hacia el comunismo, ¿no? Claro, el peligro rojo. El peligro rojo, o sea, ahí aparece el pensamiento social de la Iglesia, que ha tenido momentos. Una cosa es la teología de la liberación, más radicalizada, otra cosa es, no sé, el Papa Francisco, pero hay una distancia doctrinaria con las versiones más salvajes del capitalismo. Entonces, eso está allí. Entonces, en este momento, esas ideas del Papa son como incómodas, me parece, para gobiernos que predican esa doctrina. Lógicamente, después está el protocolo. No va, se saca fotos, sonríe, se cuida. Lógico, es el protocolo político, todo el mundo incluso lo hace. Hubo mucho énfasis en los 22 minutos en que recibió el presidente. Bueno, ¿cuánto Macri, lo habla? la sonrisa, la no sonrisa, Yo creo el que, por recibimiento. supuesto, un Papa y un presidente tienen que apuntar a manifestarse con cierto nivel de cordialidad. Eso es así, es totalmente esperable. Ahora, yo creo que ahí hay una rispidez que todo el mundo va a intentar disimular, por lógica, pero que existe, y que obviamente hace que el Papa tenga cierta reticencia a exponerse demasiado en su propio país a esa diferencia, ¿no? Juan Antonio, muchísimas gracias por haber pasado por los estudios de conclusión. Gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros seguramente nos volvemos a encontrar pronto con toda la información internacional de la política internacional y la economía internacional, porque si pasa en el mundo, pasa por Conclusión Internacional. Chau.